médica infectóloga, médica de planta de pediatría del Sanatorio de los Arcos y la Clínica Zavala de Soy Medical Group, y es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología de la Comisión Infectología Pediátrica. Voy a abrir la ventana para que la podamos ver. Bienvenida, doctora Torroija. Es un placer tenerte de vuelta. Hola, entre Fran. nosotros. Para mí también es un placer. Buenos días a todos y nuevamente muchas gracias por la invitación. Bien, hay algunos que nos dicen que se escucha bajo. Más fuerte. Vamos a hablar un ¿Es poco el más micrófono? fuerte. Bueno, En intentaré realidad, hablar más fuerte entonces. Yo con los auriculares escucho bastante fuerte. Bueno. Pero, paso yo, ¿no? Sí, no, primero tengo que compartir. Acá, bueno, dicen interesante ponencia, saludos desde Jujuy, saludos desde Córdoba. Bueno, gracias a todos. Había gente desde Dominicana, desde Perú, desde Venezuela. Bueno, bienvenidos a todos. Ya los saludo a todos, Roberto. Sí. Así que bueno, me sumo al saludo a toda Latinoamérica. Bien. Ceci, voy a compartir tu presentación. Dale. Así empezamos. Dale. Y llegamos a la parte de las preguntas. Perfecto. Bueno, yo ya lo puedo cambiar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar sobre la clínica de la enfermedad meningocócica en pediatría y sobre vacunas. Muchas de las cosas que quería compartir con ustedes, bueno, ya las expuso Roberto, así que bueno, por ahí vamos a repetir algunas cosas, pero no podía dejar de mencionar que la enfermedad meningocócica es una enfermedad, si bien tiene baja incidencia, representa una emergencia infectológica, ¿sí? Es importante remarcar que es la principal causa de meningitis y de sepsis fulminante en todo el mundo. Es una enfermedad que tiene alta morbimortalidad y que tiene mayor afectación, sobre todo en los menores de 5 años, o sea, en la población pediátrica. Y dentro de los menores de 5 años tiene mayor impacto, particularmente en los niños menores de 1 año. Dijimos que tiene una alta tasa de morbimortalidad, tiene una tasa de mortalidad alrededor del 10 al 15%, incluso en aquellos pacientes que comenzaron con un tratamiento adecuado, es decir, por más que hagamos un diagnóstico precoz, un diagnóstico rápido y comencemos con los antibióticos adecuados, hay un 10, un 15% de pacientes que sin embargo van a tener un final fatal. De las personas o de los pacientes que sobreviven, como el doctor Dovak ya lo dijo también, y que es una enfermedad que se caracteriza por múltiples secuelas, bueno, alrededor del 10 al 20% de los pacientes que van a sobrevivir van a desarrollar secuelas permanentes. Esas secuelas son principalmente de características neurológicas que tienen que ver con el retraso madurativo, con retrasos en el aprendizaje, en la adquisición del lenguaje, pueden tener también convulsiones, hidrocefalia, y además hay un porcentaje también, casi del 20%, que se ven afectada la calidad de vida. Como también dijo Roberto, existen 13 serogrupos de Neisseria meningitidis, pero en realidad los 6 más frecuentes que son causantes de enfermedad invasiva en el hombre son el A, el B, el C, el W, el X y el Y. Recordemos también que es una enfermedad de distribución mundial, ¿sí? Y que se caracteriza por esta epidemiología dinámica, es decir, hay una variación en la transmisión de serogrupos en cada país. Esta variación es muy, muy dinámica, como les decía, y además es totalmente impredecible. Y otra característica del meningo es que posee un genoma con alteraciones y polimorfismos, ¿sí?, muy particulares, que eso van a impactar sobre la interacción del meningo con el huésped, o sea que impactan directamente en términos de adhesión, de invasión, incluso tienen consecuencias sobre la resistencia bacteriana y en el momento de elaborar las diferentes vacunas. En relación también a la epidemiología, bueno, también repasamos diciendo que el hombre es el único reservorio, que como también explicó Robert, la transmisión respiratoria desde el portador sano o enfermo y por contacto directo con secreciones respiratorias es la forma más frecuente de contagio. Dentro de los portadores sanos, la prevalencia global de portación nasofaringea varía entre el 1 y el 35%. Este porcentaje puede aumentar en épocas de epidemia. Y dentro de los portadores sanos, como también dijo Roberto, la población o el grupo etario más frecuentemente involucrado son los adolescentes y los adultos jóvenes.
De todos estos pacientes portadores sanos, solamente menos del 1% puede desarrollar enfermedad. Otra cifra también importante es la tasa de ataques secundaria, es decir, la posibilidad de que aparezcan casos en los convivientes, ¿sí?, de un caso índice. Bueno, se calcula o se estima que los convivientes de un caso índice tienen entre 500 y 1000 veces más riesgo de de adquirir la infección que el resto de la población. Estas condiciones que ven acá, las infecciones virales, particularmente la infección por influenza, las infecciones por micoplasma, la inhalación de humo, tanto los fumadores activos como pasivos, son factores que pueden llegar a aumentar la tasa de portación nasofaringea, ¿sí? Y dentro de los factores de riesgo para adquirir la enfermedad meningocócica o meningocócica, se mencionan los trastornos de la inmunidad, déficit de complemento, las inmunodeficiencias primarias, la asplenia, tanto funcional como anatómica, los pacientes con infección por VIH en estadio SIDA, los pacientes o las comunidades cerradas donde hay extremadamente hacinamiento, desnutrición, ¿sí? Pero también es importante recordar que los lactantes o los pacientes menores de 1 año, muchas veces, que son los más afectados, son niños sanos y que carecen de todos estos factores de riesgo. Y otro factor de riesgo importante, bueno, que también se mencionó previamente, es el viaje a zonas hiperendémicas o zonas epidémicas. Se calcula, según la OMS, que anualmente ocurren entre 1.135.000 muertes y se estiman aproximadamente entre 1,5 millones de casos de enfermedad meningocócica invasiva por año. Esta enfermedad tiene mayor prevalencia en países en vías de desarrollo, es decir, países que tienen mayor índice de pobreza, mayor índice de desnutrición, ¿sí?, que tienen condiciones económicas mucho más, menos desarrolladas que los países ya en vías de desarrollo. Otra característica de la epidemiología mundial es que sabemos que la región subsahariana en África, lo que se llama habitualmente el cinturón de la meningitis, en donde está incluida Arabia Saudita, ¿sí?, es la zona que presenta mayor carga de enfermedad para meningococo, ¿sí? Prevalecía antes el serogrupo A, ¿sí?, pero desde la introducción de la vacuna en el 2010, la incidencia de este serogrupo bajó notablemente y comenzó a tomar importancia la circulación del serogrupo C y W. En esta zona, como también bien mencionó Roberto, debemos mencionar que es una zona donde hay importantes movimientos poblacionales que tienen que ver con los motivos religiosos, ¿sí?, con la peregrinación a la Meca, y también es una zona donde hay muchos mercados tradicionales que también condicionan la movilización de un importante número de personas. En Europa, en general, la incidencia anual varía entre 0,2 y 14 casos por cada 100.000 habitantes. El serogrupo B actualmente es uno de los más que tienen mayor frecuencia en la circulación, dado que el serogrupo C comenzó a bajar su circulación luego de que algunos países europeos introdujeran la vacuna contra este serogrupo. Si nos vamos a América Latina, bueno, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son los países que tienen mayor carga de enfermedad meningocócica en América Latina. Como también mostró Roberto en un slide anterior, bueno, sabemos que cada país tiene una circulación propia o circulan diferentes serotipos de meningococo, pero en este reporte, en este informe de CIREVA, entre el año 17 y el año 18, tenemos que en Latinoamérica tenemos reportados solamente casos confirmados, 119 casos. Como ven, durante el 17, más del 50% correspondió al serotipo B, al serogrupo B, y dentro el próximo año, el año 18, también en 104 aislamientos, el B fue el serogrupo más prevalente, seguido por el W y después también por el C. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, estos son datos todavía no publicados también de la DINASEI. Como podemos ver, entonces las diferentes tasas de incidencia de meningitis en la población en general. Antes del 2015 había una incidencia que oscilaba entre el 0,3 casi y el 0,7 casos de casos cada 100.000 habitantes. Esta incidencia fue bajando y por un dinamismo propio de la enfermedad alrededor del año 2015, después se logra
un nuevo pico, y en el año 2019, los datos que tenemos hasta el momento, se notificaron solamente 97 casos, y eso determina una incidencia de alrededor de 0,20 casos por cada 100.000 habitantes. En relación a los serotipos que circulan en Argentina, bueno, previo al 2015, alrededor del 2012, los serogrupos circulantes que prevalecían eran el B y el C, y después alrededor del 2015 también comienza a haber un cambio en este dinamismo, ¿sí?, de circulación, en donde comienza a aumentar nuevamente el B, comienza a aumentar el W, ¿sí? Y tal es así que en el año 2019 tenemos prevalencia fundamentalmente del B, del W, y comienza a haber un ligero aumento del serogrupo C, ¿sí? Esto nuevamente tiene que ver con esta característica del meningococo, ¿sí?, que tiene esta epidemiología tan dinámica y tan impredecible que hace difícil a veces poder tomar alguna decisión preventiva eficaz en el momento de incorporar las vacunas. Esto es simplemente la representación de este año de aislamientos en Argentina, del 2019. Vemos entonces que el 50% de la población global correspondió al serogrupo B, en segundo lugar al W y en tercer lugar al C. Si nosotros separamos en grupos, en los menores de un año se notificaron solamente 22 casos durante el 19, en donde más del 50% está adjudicado al serogrupo B. Pero en la población entre 10 años y adultos jóvenes comienza a tener mayor preponderancia el serogrupo W. De todas maneras, el B y el W son los serogrupos que circulan actualmente en las últimas décadas de nuestro país. Esto simplemente es un resumen de lo que venimos charlando, y mencionar entonces los que prevalecen ahora, el serogrupo B, y el W, y tener en cuenta que la dinámica de la epidemiología del meningo y de las variaciones que son totalmente impredecibles. Y vamos a la clínica finalmente. La clínica de la enfermedad meningocócica es muy variable porque podemos variar desde un portador asintomático hasta formas fulminantes, hasta formas graves. Es lo que encontramos en el libro como septicemia meningocócica fulminante, ¿sí? Pero dentro de las formas clínicas podemos encontrar la meningitis meningocócica, la bacteriemia meningocócica, que en realidad se presenta generalmente en niños menores de un año. Correspondería a un cuadro de bacteriemia oculta, pero estos pacientes que suelen tener fiebre alta y pueden estar en buen estado general, o sea, sin apariencia tóxica, estos pacientes corren el riesgo de evolucionar rápidamente a una meningitis en alrededor del 60% de los casos. La meningococcemia, propiamente dicho, que la que estábamos hablando, que es una enfermedad rápidamente fulminante, que es fatal en la mayoría de los casos, y que se asocia o que presenta un cuadro de púrpura fulminans y un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Ahora después vamos a hablar un poquito, vamos a volver sobre este tema. Hay infecciones también del tracto respiratorio que son mucho menos frecuentes, como la neumonía, la epiglotitis, la otitis media, infecciones localizadas como conjuntivitis, endoftalmitis, artritis séptica, pericarditis. La meningococcemia crónica, que es una enfermedad que aparece en pacientes sanos, en pacientes que quizá tuvieron alguna bacteriemia que no fue tratada con antibióticos, y infecciones causadas por serogrupos muy poco virulentos, en donde presentan recidiva de cuadros de fiebre, artralgias, malestar general, y que se repiten en forma esporádica. Enfermedades reactivas, ¿sí?, o afecciones reactivas después de la infección aguda, como las artritis reactivas, las vasculitis, ¿sí?, y las secuelas neurológicas que hablábamos al comienzo, que tienen que ver fundamentalmente con trastornos neurológicos, como la disfunción neurológica en sí, trastornos en el aprendizaje, en el desarrollo motor, la presencia de hidrocefalia, disfunción motora, hipoacusia, trastornos en la audición también es muy importante, parálisis de los nervios craneales, ¿sí? Y en algunos pacientes de esas secuelas, si bien no son tan marcadas, pueden tener alteración de la calidad de vida. También tenemos que mencionar en los casos de púrpura fulminans las amputaciones, ¿sí?, o sea, la pérdida de miembros tanto inferiores como superiores.
De esto, sin embargo, la meningitis, de todos estos que hablamos, la meningitis meningocócica y la meningococcemia son las formas clínicas más frecuentes. Entonces, el periodo de incubación de la enfermedad meningocócica oscila entre 1 y 10 días, pero el promedio alrededor es de 4 días de evolución. En relación a la meningitis, bueno, los síntomas no difieren de las meningitis causadas por otros microorganismos bacterianos. La rigidez de nuca, la fiebre elevada, la fotosensibilidad, confusión, cefalea, vómitos pueden estar presentes. La meningococcemia, como dijimos, la meningococcemia fulminante, sí, es una enfermedad rápidamente evolutiva, es una enfermedad que, si bien comienza con síntomas inespecíficos, como fiebre, como escalofríos, con malestar general, y generalmente tiene la característica de estar precedida por un cuadro viral, habitualmente influenza. Es una enfermedad que en rápidas horas, en pocas horas, puede conducir a un deterioro progresivo e incluso puede causar la muerte aún en las primeras 12 horas de haber iniciado los síntomas. Comienzan a aparecer lesiones en piel, que inicialmente un exantema macular, pero que en el transcurso de las horas adquiere un aspecto petequial o purpúrico, y en los casos ya fulminantes comienzan a haber trastornos hemodinámicos, es decir, comienza a haber una pérdida de la capilaridad, un aumento importante de la vasodilatación, eso condiciona una pérdida del volumen intravascular, con una falla miocárdica. Todo este estado de inestabilidad severa hemodinámica, más la presencia de un shock, más la presencia de una coagulación intravascular diseminada, va a determinar entonces una falla multiorgánica, que es lo que va generalmente a desencadenar el desenlace fatal. Es importante remarcar que en algunos pacientes con shock, por ejemplo, a una meningococcemia fulminante, a veces las lesiones maculares o el rash purpúrico petequial puede ser que no esté presente. También tenemos algunos factores a lo largo de todo este tiempo, de toda la historia del meningococo y de las diferentes publicaciones, han ido abordando algunos factores pronósticos de mal riesgo, de mal pronóstico, ¿sí? En los que se mencionan habitualmente son, bueno, el estado obviamente de coma del paciente, la presencia de hipotensión severa, pacientes con leucopenia y plaquetopenia, la ausencia de meningitis, a veces la rápida progresión de plaquetas también, la rápida progresión de lesiones purpúricas en menos de 12 horas sería un factor pronóstico de mala evolución. Estas son imágenes, ¿sí?, de la enfermedad meningocócica invasiva con fulmina, y acá vemos claramente el rash equimótico, ¿sí?, en los extremos distales, en los miembros superiores, en el miembro inferior, ¿sí? Esas lesiones tienen que ver, acá tenemos lo mismo, estas lesiones tienen que ver generalmente con émbolos sépticos, o sea, si analizamos eso en anatomía patológica, lo que se ve fundamentalmente es la oclusión de los vasos pequeños de la dermis y del tejido celular subcutáneo, que lleva a la necrosis, y en lugares donde puede alojarse el meningococo. Este es un trabajo publicado por la doctora Gentile, donde se hizo un estudio de carga de enfermedad en Argentina durante 3 años en hospitales centinales del país, donde trataron de documentar las formas clínicas más frecuentes. Acá en este estudio se notificaron 383 casos de enfermedad meningocócica invasiva. La neumonía, como les decía, es lo menos frecuente, y la bacteriemia casi 5 casos, y lo más importante fue la meningitis sin meningococcemia y la meningitis con meningococcemia, que representaron alrededor del 66% de los casos de enfermedad meningocócica. Y pasamos ahora a las vacunas. Entonces, no nos quedan dudas de la importancia de la prevención de esta enfermedad, que si bien tiene una baja incidencia, es altamente devastadora, y a pesar de esto, digamos, su alta tasa de mortalidad está relacionada también con la virulencia del serogrupo en cuestión. Roberto habló muy bien de los diferentes linajes y de los complejos clonales, que también tienen injerencia directa en la mortalidad de la enfermedad. Pero a pesar de eso, tenemos que recordar entonces que es una enfermedad que, si bien tiene baja incidencia y tiene alta tasa de mortalidad, es fundamental su prevención. Y como ya todos sabemos, ¿sí?, la vacunación es la única herramienta efectiva para poder lograr una prevención primaria.
Repetimos también que los grupos que tienen mayor riesgo de generar enfermedad en nuestro país son los niños menores de 1 año, ¿sí? Los adolescentes están como descritos en otros países, pero en nuestro país particularmente no son los que tienen mayor riesgo de enfermedad, sí lo hacen los menores de 1 año. Entonces, como parte de la estrategia, digamos, uno de los puntos es vacunar grupos etarios que actúan como reservorios. Y acá sí entran los adolescentes y adultos jóvenes. Nosotros al vacunar a los grupos, a los reservorios, ¿sí? Logramos de esta manera reducir las tasas de portación y de esta manera también interrumpir la tasa o la transmisión del meningococo en la comunidad. Acuérdense que para desarrollar la enfermedad invasiva es fundamental la aportación, o sea, el estado de portador es indispensable para poder desarrollar la enfermedad invasiva. Sabemos que esto se puede lograr con las vacunas conjugadas, ¿sí? Que siempre se prefieren sobre las polisacáridas por un montón de beneficios que ya todos conocemos. Son vacunas que tienen mayor inmunogenicidad, o sea, logran una mejor respuesta de anticuerpos en los niños, básicamente los niños menores de 2 años. Son vacunas que inducen una inmunidad a largo plazo, o sea, dejan memoria inmunológica. Logran disminuir el estado de portador porque logran obtener o logran una respuesta a una inmunidad en las mucosas, y son las que tenemos actualmente disponibles en nuestro país. Y también es importante conocer a la hora de hablar de vacunas y a la hora de determinar una estrategia para poder incorporar vacunas en el calendario de vacunación, es importante conocer la prevalencia local de los serogrupos de meningo que circulan en un área determinada. Entonces, ¿qué vacunas tenemos disponibles actualmente en Argentina? Bueno, las vacunas conjugadas tetravalentes y la vacuna recombinante de meningo B. Dentro de las vacunas tetravalentes conjugadas, ¿sí? Tenemos la antimeningocóxica conjugado con el toxoide difterico, que el nombre comercial es Menactra, la antimeningocóxica conjugada con la CRM195, que es esta proteína mutante no tóxica no tóxica de la toxina diftérica, que es la vacuna Menveo, y la recientemente aprobada por GranMat en el año 2019, o la última en aprobarse, que fue la antimeningocóxica combinada o conjugada con el toxoide tetánico, que es la Nimenrix. En relación a la del meningo B, es una vacuna antimeningocóxica multicomponente del serogrupo B, ¿sí? Es del laboratorio Glaxo o Novartis y el nombre comercial es Bexero. Bueno, acá tenemos simplemente la comparación entre las tres tetravalentes, Menactra, Menveo y Nimenrix, los años de aprobación por el ANMAT en nuestro país, y lo importante es que, o la diferencia fundamental es que la vacuna Menveo, que es la que está incorporada en el calendario nacional de vacunación, está aprobada a partir de los 2 meses, la de Menactra a partir de los 9 meses, y la Nimenrix está aprobada para poder aplicarse a partir de las 6 semanas de vida. ¿Sí? Los esquemas no se los voy a decir porque es algo bastante engorroso, lo pueden consultar en cualquier página del ministerio, en los libros, pero simplemente recordar las edades de inicio en las cuales podemos nosotros empezar a indicar las vacunas, recordar que la Menveo está contemplada en el calendario de vacunación, o sea que es de acceso público, y que el Nimenrix, uno de los beneficios que tiene es que tiene menor cantidad de dosis a partir del año de vida, o sea, ese es el beneficio que por ahí podría ser diferente del resto de las vacunas. En términos de efectividad y de seguridad, las tres son similares. Con respecto a la vacuna para el meningo B, sabemos que siempre fue difícil poder lograr una vacuna efectiva por la variabilidad genética del meningo B, ¿sí? Y por este fenómeno de tolerancia en donde algunos antígenos capsulares del meningo B comparten una similitud estructural con algunos componentes del tejido nervioso del humano. Entonces, a través de una tecnología de vacuna reversa o de ADN recombinante, se logró entonces elaborar esta vacuna que contiene estos 4 antígenos, ¿sí? De la cápsula del meningo B, ¿sí? Que están absorbidas en hidróxido de aluminio como coadyuvante y que está aprobada por GranMat en el año 2015 a partir de los 2 meses de edad. Esta vacuna todavía no está incorporada al calendario de vacunación, nuestro el calendario oficial de vacunación, pero sí, como vamos a ver ahora, lo voy a mencionar, está
incorporada solamente para los pacientes inmunocomprometidos. Este es el esquema también, generalmente son entre 2 y 3 dosis durante el primer año de vida, con el refuerzo después, ¿sí? Después del año de vida. Fíjense que está aprobada hasta adolescentes y adultos, pero más allá de los 50 años no está aprobada la efectividad ni la seguridad de esta vacuna. Últimamente una modificación en el esquema primario, esto fue informado en diciembre del año pasado, en donde, bueno, se pueden, entre los 2 y 5 meses de vida, se pueden indicar 2 o 3 meses, siempre respetando el intervalo mínimo y siempre con la necesidad de indicar el refuerzo al año de vida. Entonces, en el ámbito público, como les decía, el calendario nuestro de vacunación tiene incorporada a partir del tercer mes de vida, entre el tercero y el quinto, la primera y segunda dosis de vacuna tetravalente conjugada, la Membeo, con un refuerzo a los 15 meses y una única dosis también a los 11 años, ¿sí? Con este objetivo, dijimos, de disminuir el estado de portación. Si bien también los adolescentes pueden presentar enfermedad invasiva, en nuestro caso o en nuestro país no son el grupo de mayor riesgo. Esto es un resumen un poco de los objetivos de la estrategia del Ministerio al momento de incorporar la vacuna en el año 2017, el esquema de vacunación, como les decía, 3, 5 y 15, el esquema es de 2+1 y la dosis única a los 11 años de vida con el objeto entonces de disminuir la incidencia y la mortalidad de la enfermedad meningocócica y disminuir las secuelas graves y permanentes producidas por esta enfermedad. En relación a los adolescentes, entonces, ¿por qué vacunar a los adolescentes? Porque son claves en el estado de portación, son la fuente de infección para todo el resto de la comunidad, entonces es fundamental lograr disminuir o tratar de frenar esta transmisión comunitaria y de esta manera disminuir los casos de enfermedad invasiva, es lo que sería el efecto rebaño. Todo esto logrado por la vacuna tetravalente conjugada, ¿sí? Recuerden que induce inmunidad de mucosas y eso permite entonces erradicar el estado de portador. Esta situación particular en los huéspedes inmunocomprometidos, en huéspedes especiales, la de combinar la vacuna tetravalente ACUI, la Membeo, con la vacuna con la del meningo B, con Bexsero. Está indicado en estas situaciones particulares, en pacientes con asplenia, en pacientes con déficit terminales de complemento, pacientes bajo tratamiento de eculizumab, que es un inmunomodulador, pacientes con VIH, SIDA en menores de 18, y en los trabajadores, que también como mencionaba Roberto, los microbiólogos, por ejemplo, que tienen especial riesgo por estar en contacto directo con material contaminado con meningococo. Es importante relacionar, este es el esquema, ¿sí? Es importante mencionar que no existen datos para la administración a individuos mayores de 65 años en estos huéspedes especiales, ¿sí? Hay datos limitados entre 56 y 65 años, ¿sí? Y lo importante es de revacunar luego de 3 años en pacientes menores de 6 años y luego de 5 años en pacientes de 7 años en caso de mantenerse la condición que genera mayor riesgo para la enfermedad meningocócica invasiva. Otros ítems que tenemos que tener presente en esta vacunación, en estos esquemas de vacunación combinados, es que generalmente no está recomendado la intercambiabilidad de vacunas tetravalentes, ¿sí? Generalmente lo que se aconseja es completar todo el esquema de vacunación tetravalente con la misma vacuna del mismo laboratorio. Los estudios realizados para combinar Membeo y Bexsero están hechos solamente para estas dos vacunas, ¿sí? O sea que no hay evidencia acerca de la coadministración de Bexsero con otras vacunas antimeningocócicas tetravalentes conjugadas diferentes a Membeo, en el caso que nosotros queremos indicar o querramos vacunar a pacientes en estas situaciones especiales. En resumen, entonces, ¿sí? Podemos decir entonces o recalcar y mencionar ya por vez ya, no sé, número cuánto, que la enfermedad meningocócica es un problema de salud público con alta tasa de mortalidad, es un problema que sigue preocupando a la OMS, ¿sí? Y la OMS es la que destaca la importancia de la vacunación como prevención primaria. También es importante mencionar que el lactante febril con un rash petequial, sobre todo representa un desafío para el pediatra. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que cuando en la consulta nos enfrentamos a un paciente con estas características, sabemos que la mayoría de las
veces son cuadros virales que tienen buena evolución clínica, pero también tenemos que tener en cuenta, por un lado, que el rash petequial dentro de los predictores clínicos de enfermedad meningocócica es el que tiene mayor valor predictivo positivo, ¿sí? Y tenemos que tener siempre como, digamos, estar alertas y tener presente la posibilidad de tener enfrente un paciente con una enfermedad meningocócica, que recuerden que si bien inicialmente puede estar en buen estado general, en cuestión de horas puede producirse un deterioro rápidamente progresivo. Fundamental entonces conocer la epidemiología local de los subgrupos circulantes y también fundamental mantener elevadas las tasas de vacunación. Tenemos la posibilidad de tener incorporada la vacuna tetravalente en nuestro calendario, con lo cual es importante para el pediatra tratar de reforzar y asegurar el cumplimiento de las dosis de vacuna. Tener en cuenta que en esta época especial de pandemia quizá cayeron un poco las tasas de vacunación, así que bueno, es momento de tratar de hacer un catch-up y actualizar lo más posible las tasas de las coberturas y las diferentes vacunas en todos los pacientes pediátricos. Y también teniendo en cuenta que el 24 es el día de la meningitis, bueno, la OMS, como les decía, está comprometida fuertemente con la eliminación de la enfermedad meningocócica. En noviembre del año pasado se produjo en la Asamblea de tercera, la Asamblea Mundial de la Salud, que aprueba por primera vez una resolución sobre la meningitis de la historia. El título es Derrotando la meningitis hacia el 2030, o sea, el objetivo es tratar de llevar a cero la incidencia de esta enfermedad que es ampliamente devastadora, no solamente la enfermedad meningocócica, sino también por otras bacterias que causan también enfermedades con alta mortalidad. Y los objetivos visionarios para el 2030 entonces sería eliminar las epidemias de meningitis bacteriana de cualquier etiología, no solamente la del meningo, reducir el número de casos y de funciones por meningitis bacteriana mediante la vacunación y de esta manera reducir la capacidad y mejorar la calidad de vida después de una meningitis debida a cualquier caso. Creo que esta fue la última. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos, así que bueno, quedamos para las preguntas. Bueno, ¿no? muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Cecilia Torroija por su presentación. Lo mismo que en el primer bloque, vamos a pasar un bloque de 10 minutos de preguntas que esperamos nos las hagan llegar por la caja de chat de la aplicación de Zoom. Aquellas personas que estén siguiéndonos desde YouTube también pueden hacer lo mismo. Y las preguntas que queden por fuera de este bloque las pueden remitir a stambuliantalks@funsei.org.ar. Preguntas fáciles, ¿no? Sí, sí, por Por supuesto. supuesto. Por supuesto. Vamos a dejar de compartir la pantalla, así te vemos a pantalla completa, Doc. Dale. Y bueno, fáciles. Acá viene, No, sí. acá viene una killer. A ver. ¿Por qué si prevalece el serotipo B solo se indica... Ay, se me fue. Mira, te salvó. Me salvé. ¿Por qué si prevalece el Si B? prevalece, solo se indica en inmunocomprometidos la vacuna contra meningo B. ¿No No, debería vacunarse la población general pediátrica y adolescente con la vacuna contra el B? no, en realidad no es que se indica solamente a los huéspedes inmunocomprometidos. Hoy por hoy, en este momento, la vacunación contra el meningo B se indica en el ámbito de la consulta médica, o sea, en forma individualizada. ¿Sí? Yo creo que todos los pediatras están conscientes de esto y la indican a los pacientes en la consulta. ¿Sí? Lo que yo quise decir, por ahí me expresé mal, es que hasta el momento solamente está incorporada en el calendario nacional de vacunación, o sea que tiene un acceso gratuito, por así decirlo, solamente por ahora los huéspedes inmunocomprometidos. Está siempre en estudio permanente o en tratativas poder incorporarla en algún momento al calendario nacional de vacunación junto con la tetravalente, si es el objetivo. ¿Sí? Bien. Recién nos consulta, bueno, esta fue la doctora Lizarrague de Tandil. Muchas gracias por tu pregunta. Acá también nos dice Silvia Olaverri, si tenemos un paciente de 15 años que nunca recibió una dosis de vacunas antimeningocócicas, ¿qué esquema recomendarías? Y las dos, la combinada, le podemos dar la tetravalente y la Mexero. ¿Pero también sería 2 más 1 o...? No, la tetravalente es una sola y la Mexero también. Bien.
Recién, bueno, Están las tablas igual eso para perfecto. 2 más 1, 3 más 1, cambia todo el tiempo, pero en realidad lo importante es sí que las dos, ¿sí? Porque el estado de deportación es importante disminuir de estos, de los 3 serotipos, del W fundamentalmente, del B también, bueno, y del C y del A. El A casi no tenemos circulación, pero si ustedes ven el gráfico que les mostré, el slide de la última incidencia de serogrupos en el 2019, si bien el B y el W siguen siendo los más prevalentes, están con un ligero descenso y un ligero aumento del C. Así que es importante la vacunación con la tetravalente y también con la B. Bien, tanto el doctor Debac como vos mencionaron que a raíz de la pandemia y las restricciones a la circulación cayó la vacunación en Sí. niños. Mm. Y hablaron de la importancia de hacer un catch-up. Muchas veces también otra dificultad que se encuentran los padres es la disponibilidad de unas vacunas o Sí, de otras. es verdad. Entonces, en ese sentido, se imponen dos preguntas. La primera es, ¿qué deben hacer con la vacunación antimeningocócica si se pasaron los tiempos entre una dosis y otra? No, ahí no pasa, Simplemente completar. te respondo ahí, Fran. Sí, En realidad no importa, lo que importa es respetar el intervalo mínimo entre las dosis, o sea, el tiempo mínimo que debe pasar entre una dosis a otra. Si pasa más tiempo del sugerido, digamos, no importa. Recuerden siempre que lo que importa es el número total de dosis y no tanto el intervalo interdosis. bien. Y la otra pregunta Sí. que es frecuente es, en base a la disponibilidad, si es posible completar el esquema con vacunación cruzada. Es un poco lo que también comentamos. La verdad que no hay estudios que permitan la intercambiabilidad, ¿sí? De las diferentes vacunas para completar los estudios. A veces lo que se hace, bueno, es ver y analizar cada caso en forma individual, ver si ese paciente tiene más riesgos que otro de tener que completar lo antes posible el esquema. Hay veces son problemas que tienen que ver con el laboratorio productor que trata o que lentece un poco la provisión de vacunas. Entonces, bueno, si nosotros sabemos que esa vacuna va a estar nuevamente disponible en muy poco tiempo, a veces aconsejamos esperar que llegue la vacuna y poder completar el esquema de vacunación con la misma vacuna que empezó. O sea que también un poco tu primera respuesta respondería a la segunda, Sí, ya también. que al Sí, poder respetar esos plazos mínimos, sí, si se extiende no, sí, no afectaría tanto. sí. Bien, nos preguntan también dentro de la unidad hospitalaria o de la clínica, ¿qué medicación recomendarías para hacer quimioprofilaxis a alguien del personal que tuvo contacto estrecho con un paciente ingresado que 24 horas después resultó tener una enfermedad meningocócica? Mira, se puede dar ceftriaxone intramuscular o se puede dar con comprimido de ciprofloxacina también, ¿sí? También se les puede dar rifampicina, es otra opción, ¿sí? Acuérdense que en ese caso es la rifampicina, se dan durante 2 días, la cipro es un único comprimido, ¿sí? Una única toma de 500 miligramos. El único problema con la ciprofloxacina, que si bien es fácil la toma, hay una alta posibilidad también a veces de resistencia del meningococo a la cipro, por lo cual el antibiótico de elección siempre sigue siendo la rifampicina. En caso de que el paciente sea alérgico o paciente embarazada, se opta por la aplicación intramuscular de ceftriaxone, una única dosis también intramuscular. Bien. Nos mandan saludos desde Venezuela, desde Veracruz, México. Dicen, felicitaciones por las excelentes presentaciones del Ay, módulo muchas de hoy. gracias, muchas Bueno, un gracias. pariente tuyo, ahí de México, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Gracias, excelente ponencia. Y acá Joel Cruz nos dice, ¿está considerada la vacuna contra la meningitis en su plan de vacunación? Sí, sí está considerada. Sí, por suerte sí. Eh, Héctor José Altamirano, ¿a qué se debe que el paciente que contrajo meningitis desarrolle epilepsia y a qué se debe que el paciente no tenga ganancia de peso de acuerdo a su edad? ¿Cómo? Que haga epilepsia. Y bueno, eso es por el compromiso del sistema nervioso central durante la meningitis, ¿sí? Se generan focos de isquemia, focos de necrosis y se pueden producir se determina la aparición de focos epileptógenos.
Recuerden también que en el caso de la meningococcemia grave con meningitis hay hidrocefalia, eso también condiciona la aparición de focos epileptógenos. Y la ganancia de peso, no entendí qué tiene que ver. Que los desnutridos tienen más riesgo, quizá tendrá que ver. Debe ser eso. Puede ser eso, No sí, sé. por eso tiene que ver con los países estos países con bajo o pobre desarrollo socioeconómico, en donde se acompañan generalmente de altas tasas de pobreza y de desnutrición. Esos actuarían como factores predisponentes para la adquisición de la enfermedad meningocócica. Que nos mandan saludos desde Paraguay. Hace un rato mencionabas las petequias. Sí. Como síntoma característico Sí, para la clínica, pero sí. en los lactantes hay otras enfermedades Sí, las exantemáticas. causas virales, exactamente. Como Por eso la les quinta, la decía, sexta, el enterovirus, enterovirus. adenovirus, exacto. Por eso yo les decía que si bien a veces cuando nosotros nos enfrentamos en la consulta, en la guardia, los pediatras, dentro de las consultas más frecuentes es esta, la de un lactante febril, en buen estado general, sin foco y a veces con la aparición de un rash que inicialmente puede ser macular y que después adquiere características purpúricas o petequiales. Si bien la mayoría de las veces estas causas son virales, como los virus que vos bien mencionaste, la quinta, la sexta, enterovirus, adenovirus, ¿sí? Otras enfermedades exantemáticas, no tenemos que dejar de olvidar que en una muy pequeña proporción de casos, ¿sí? Puede tratarse de una enfermedad meningocócica invasiva, ¿sí? Como les decía también, recuerden que en algunos estudios donde se analizaron los diferentes signos y síntomas clínicos que eran predictores de enfermedad meningocócica, bueno, justamente el rash petequial apareció o demostró tener el valor predictivo más alto. Así que con esto no les quiero decir que todos los chicos que se ingresan a la guardia uno tiene que pensar inmediatamente en enfermedad meningocócica, pero sí saber y tener un alto índice de sospecha en determinadas situaciones, ¿sí? No hay ningún dato clínico, de todas maneras no hay ningún dato clínico ni ningún dato de laboratorio que sea predecible o predictor de enfermedad meningocócica. Solamente tener en cuenta este ítem. Bien. Leo un saludo de la doctora Graciela Mónica Bou-Viñart. Dice, bueno, gracias por invitarme y ser parte de todas las charlas de excelencia. Ay, muchas gracias. Olga Martínez dice, excelente ponencia. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad y las medicaciones de uso intrahospitalario? Creo que esto ya lo contestaste. ¿Es lo mismo quimioprofilaxis? No, la quimioprofilaxis es lo que uno le da a los contactos estrechos de un caso índice de meningococo, ¿sí? Que se da solamente a los contactos estrechos, como el nombre lo indica. Tenemos la rifampicina en primer lugar, las extracciones como otra opción y la cipro para situaciones muy, muy especiales. Tener en cuenta esto de la posibilidad de resistencia del meningo a la cipro. Y otra cosa es el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Como también en algún momento habló Robert sobre las golden hours o las horas de oro, ¿sí? De la meningitis, o sea que es fundamental el diagnóstico precoz y la rápida instauración del tratamiento adecuado. Las céfalos de tercera en este momento siguen siendo los tratamientos de elección, ¿sí? El agregado de corticoides, bueno, es discutido porque, bueno, lo que se vio solamente es que mejora se trata de evitar las secuelas, sobre todo la hipoacúsica, pero en las meningitis causadas por el hemófilus. En el meningo y en el neumo no se ha visto tanto beneficio. De todas maneras, cuando un paciente ingresa a la guardia con sospecha de meningitis, ni bien se realiza la punción lumbar y el líquido es purulento, uno ni bien tiene esas características, le adiciona el corticoide hasta tener algún índice de cuál es el germen que está involucrado, ¿sí? Pero el tratamiento es el antibiótico, el corticoide y después, todas las medidas de sostén de acuerdo al estado clínico del paciente. Algunos pacientes que van a requerir pasar a terapia para poder controlar los signos vitales mucho más de cerca, requieren terapias terapéuticas más invasivas, algunos chicos requieren ingresar a respirador, ¿sí? Todo eso depende de la clínica de cada paciente. No todas las meningococcemias, a pesar de ser fulminantes o llamarse meningococcemias fulminantes, evolucionan la mortalidad. Acuérdense que eso lo hacen entre el 10 y el 20%, ¿sí? Bien, justo te iba a preguntar algo en ese sentido. Bueno, ¿viste? Me leíste la mente. Te leí la mente. Ahora, recién hablabas de los contactos estrechos. ¿La familia también debe tomar? Sí, los convivientes sí. Bien. Sí. Son contacto estrecho, sí.
Bien. Y Siempre lo ideal siempre es tomarlo lo antes posible, ¿sí? vos cons- Y otra cosa, perdón, otra cosa importante es que el paciente que recibe tratamiento, el paciente enfermo que inicia el tratamiento con una cefalosporina de tercera, generalmente es el Cetraxone lo que más usamos, ese paciente automáticamente a las 24 horas deja de ser contagioso, ¿sí? O sea, deja de ser portador del meningococo en sus fauces, y entonces si está, ese paciente automáticamente también se desaísla, en la habitación donde está internado. a todos los pacientes se les hace Funciona. a una PCR para determinar la aportación, la cepa portadora. No, la cepa portadora no, no se le hace PCR. Es Vos PCR, te sí. referís a la PCR multiplex, Sí, es una opción. Sí, nosotros cuando hacemos una punción, el paciente que ingresa, bueno, se saca laboratorio, se sacan hemocultivos, porque a veces si la meningitis puede ser que esté acompañado no de meningococcemia. Entonces se sacan hemocultivos y obviamente se hace la punción lumbar, ¿sí? Tratando de buscar las características del líquido. Si el líquido es purulento, ya no hace falta ningún estudio físico-químico y obviamente se envía la muestra a cultivo. Hay veces en lo que se puede hacer también sobre ese líquido es una PCR multiplex, ¿sí? Que es esa PCR que analiza en menos de una hora diferentes causas, tanto virales como causas bacterianas, y te arroja el resultado, como te decía, entre 40 minutos y 50 minutos. Eso no está disponible en todos los ámbitos de trabajo, quizás en algunos privados. Tenemos la posibilidad de acceder a este método de estudio que permite hacer un diagnóstico precoz. De todas maneras, también uno puede hacer en el líquido una tinción, ¿sí? Un gram, para ver la posibilidad de encontrar ahí alguna bacteria. Justo el meningo es el que tiene menor tasa de rédito en la tinción del gram, pero bueno, es uno de los métodos también que podemos recurrir en forma rápida para tener algún aproximamiento de la etiología bacteriana, de la etiología de esa meningitis, ¿no? perfecto. Bueno, interesante, muy útil el webinar, nos dicen. Ay, muchas gracias. Saludos desde Honduras, desde Córdoba, desde Salta, desde Jujuy. Quedan 54 preguntas. Imagínate Ah, que bueno, vamos a en el hacer mail, una selección, ¿no? dale. Fuerte. Eh, También en relación al distanciamiento o al aislamiento social que tuvimos en 2020, seguramente hubo una caída Sí, desde de ya. los casos. Sí. Eh, y ahora, desde que está el DISPO, desde que se reactivó la circulación de alguna manera, ¿están volviendo los casos o seguimos con Mira, una tasa no, baja? hasta ahora seguimos con tasa baja, ¿sí? Recién ahora, como decía Roberto también, están empezando a circular los virus respiratorios que hasta el año pasado estuvieron fuera de circulación. Empezamos a tener algunos casos de rinovirus, mucho rinovirus a comienzo de marzo. Empezaron a haber algunos casos de adeno, un que otro sincicial, y por ahora hasta ahí estamos. Bien. Bueno, saludos desde Ecuador. Acá Cintia nos dice, la meningococcemia, si alguno tuvo la oportunidad de observar en guardia, no se olvida más. No, Incluso exactamente. puede haber signos de sangrado activo. Y bueno, sí, la verdad que por eso es una enfermedad tan devastadora y tan fulminante, ¿sí? Que el paciente, si tiene una evolución, digamos, fatal, en horas evoluciona drásticamente. Sí, es verdad, no se olvida uno nunca más de la meningococcemia. Y ni que hablar de los que sobrevivieron, ¿sí? Con miembros amputados también, eso es realmente tristísimo, Cambia la vida para siempre, ¿no? totalmente. Y la del chico este y la de la familia, ¿no? También. Yo hace muchos años, bueno, perdón, ¿no? Que hago una pequeña introducción de un tema sin importancia, pero había conocido a un músico, saxofonista, que había tenido una meningitis de adulto y como secuela le quedó la audición al 20% Ujú. y tuvo que reaprender, él Todo. vivía de la música, era profesor de música, tocaba el saxofón, aprender a tocar de nuevo sintiendo las vibraciones del instrumento. Ujú. Spoiler, Sí. no le salía súper bien. Bueno, Doc, Bueno, para ir cerrando, bueno, dale. saludos de México, Córdoba, muchos amigos de la doctora Torroija por todo el mundo. Te voy a pedir, igual que le pedí a Roberto, si podrías
sumariar un poco el tema de tu presentación pensando en lo que el pediatra o el profesional debería tener en cuenta para decirle a la comunidad, a la población general. Para el pediatra, tener en cuenta, yo creo que igual los pediatras tienen muy presente las vacunas hoy en día y la mayoría ofrece las vacunas en su consultorio, ¿sí? Así que bueno, tener presente esto y tratar de reforzar y tratar de controlar que todas las vacunas estén al día, no solamente la del meningo, ¿sí? El resto de las vacunas también. Yo entiendo que hay algunas vacunas que todavía no están incorporadas al ámbito público y entonces quizás son de difícil acceso por motivos económicos, pero bueno, igual el pediatra tiene la función de informar a la familia la existencia de las vacunas y hacer hincapié en la importancia de poder sí vacunarse con las que sí están actualmente disponibles en calendario nacional de vacunación. También es importante, bueno, tener en cuenta las pautas de alarma, digamos. Si bien, como decíamos, no hay nada clínico que sea altamente predictor de enfermedad meningocócica, bueno, sobre todo los menores de 1 año, los pacientes con fiebre, los pacientes con rash, ¿sí? Que tienen que ser evaluados rápidamente en la consulta, tener presente estas pautas de alarma. Y bueno, solamente eso, básicamente eso. Bien, te voy a colar una A ver, pregunta dale. más. Sí, Cristina nos consulta, dice, una pregunta aparte, estamos saliendo, ¿no? de la enfermedad meningocócica. sí, vamos a meningitis. ¿Madres lactantes médicas Sí. deben vacunarse contra COVID? ¿Se debe suspender la lactancia? No está contraindicada. No está contraindicada. No está contraindicada, de hecho, ni siquiera en el embarazo ni en la lactancia. Se trata de indicarse en situaciones muy puntuales, ¿sí? Igual eso amerita una charla con un infectólogo o con el pediatra, ¿sí? Pero no está contraindicada, ¿sí? Tampoco está ampliamente difundida, pero bueno, eso amerita una consulta personal, puntual. Después, María Cecilia, respecto ahora sí a la enfermedad meningocócica, si se recomienda la vacunación al personal de la salud. Y la verdad que deberíamos estar vacunados, sí, claro. El personal de salud, sí, sobre todo el personal de salud, terapistas, por ejemplo, que son los que invaden a los pacientes en caso de enfermedad grave, sí, que están en contacto directo con las secreciones. Si bien están siempre protegidos, bueno, es un momento a veces crítico y entonces sería ideal que puedan estar vacunados. Es una apreciación personal, ¿sí? Yo creo que igual también los pediatras que estamos en la guardia, o los que están en la guardia, también deberían estar vacunados. Debería haber un pool, ¿no? De varias Y vacunas. debería haber, sí, la Sí. vacuna del meningocócica, tanto para el B como para la cuadrivalente, debería ser de acceso también para el personal de salud. Yo creo que sí. Solamente está contemplado, como les mostré, para el ministerio, a los microbiólogos, que son los que manejan y están en contacto bien directo con el meningo, ¿sí? Pero los médicos que asisten pacientes potencialmente enfermos también deberían estar vacunados. Insisto, es una apreciación mía, ¿sí? No está escrito eso en ningún lado ni en una recomendación. Pero yo creo que sí, que los médicos cuanto más estemos vacunados, mejor vamos a estar protegidos, ¿no? Y proteger a nuestros pacientes también y familias. Bien. Recuerden ahora la vacunación antigripal también, ¿sí? Sí, para personal de salud y para toda la población de riesgo. Y a los mayores de 55, Exacto. la de neumo. Sí. Bueno, Doc, Bueno, vamos a cerrar acá, pues yo te estoy dale. mirando a la cara, pero en realidad vos me estás viendo la espalda por cómo está armado el dispositivo. Así que voy a volver a compartir la presentación para Dale, dar las últimas dale. palabras. Igual las preguntas quedan ahí por mail, Sí, por ¿no? supuesto. Ya Bueno, va a llegar la killer. perfecto. Bien, entonces, estamos finalizando nuestro especial de hoy de Estambulian Talks. Recuerden que Estambulian Talks es un ciclo organizado por FUNSEI, la